La segunda venida del Cristo, la resurrección de Cristo que mora en tu interior. Volumen 1. Paramahansa Yogananda. Introducción. Al titular esta obra La segunda venida de Cristo, no me refiero en forma literal al retorno de Jesús a la tierra. Jesús vino hace 2000 años y después de revelarnos un sendero universal hacia el reino de Dios, fue crucificado y resucitó. Su reaparición ante las masas en la actualidad no es necesaria para que se dé cumplimiento a sus enseñanzas. Lo que verdaderamente se requiere es que la sabiduría cósmica y la percepción divina presentes en Jesús hablen de nuevo a cada persona a través de su propio entendimiento y experiencia de la infinita conciencia crística encarnada en Jesús. Esa será realmente su segunda venida. Hay una distintiva diferencia de significado entre Jesús y Cristo. Jesús fue el hombre que recibió al nacer, en tanto que Cristo era su título honorífico. En el pequeño cuerpo humano llamado Jesús se produjo el nacimiento de la vasta conciencia crística, la omnisciente inteligencia de Dios que está presente en cada elemento y partícula de la creación. Esta conciencia es el Hijo unigénito de Dios, llamado así porque dentro de la creación constituye el único reflejo perfecto del absoluto trascendental, el Espíritu o Dios Padre. Fue a esa conciencia infinita, saturada de amor y la dicha de Dios, a la que se refirió San Juan cuando dijo: pero a todos los que la recibieron, la conciencia crística, les dio poder de hacerse hijos de Dios. Así pues, de acuerdo con las enseñanzas mismas de Jesús, tal como fueron registradas por Juan, el más avanzado de sus apóstoles, todas las almas que alcanzan la unión con la conciencia crística mediante la intuitiva realización del ser, merecen con justicia ser llamados hijos de Dios. Una copa pequeña no puede contener en su interior el océano. Del mismo modo, la copa de la conciencia humana, al hallarse limitada por la mediación física y mental de las percepciones materiales, no se encuentra en condiciones de captar la conciencia crística universal, por muy deseoso que esté de hacerlo. Mediante el uso de la precisa ciencia de la meditación, conocida durante milenios por los sabios y yogis de la India y también por Jesús, todo buscador de Dios puede expandir la capacidad de su conciencia hasta hacerla omnisciente y recibir dentro de sí la inteligencia universal de Dios. Son muy pocas las personas que comprenden aquello que Jesús impartió y que se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. Simplemente leen lo que Él dijo y lo repiten, y por el hecho de que se encuentra incluido en la escritura bíblica, creen en ello a ciegas, sin esforzarse demasiado por lograr, a través de la experiencia personal, la realización de la sabiduría allí presente. La realización consiste en sintonizar la propia conciencia con Cristo. Entonces llega la comprensión correcta. Cuando la gente procura deducir el significado de las palabras de Jesús solo mediante el análisis intelectual o desde la perspectiva de un dogma determinado, inevitablemente distorsiona tales palabras para adecuarla a sus propios fines, por buenos que estos sean, o para acomodarlas de manera conveniente a su propio nivel de entendimiento. La sabiduría crística debe ser asimilada por medio de la comunión y no de la racionalización. El único estándar confiable para interpretar las escrituras es el testimonio de la percepción verdadera. Entrar en ese estado de conciencia en el que los profetas percibían las verdades que más tarde expusieron y de ese modo constatar el significado que se proponían dar a esas verdades. Las palabras de Jesús despliegan toda su sabiduría solo ante aquellos que meditan profundamente sobre la conciencia crística que él poseía. Entonces se puede comprender a Jesús a la luz de su experiencia espiritual, de la conciencia cósmica del Padre Celestial,
alcanzada a través del reflejo de dicha conciencia, la inteligencia crística del Padre presente en toda la creación. El conocimiento detallado de los cielos al que llegaron los grandes astrónomos mediante el estudio y el empleo de telescopios no podría haber sido adquirido por personas legas desprovistas de dicho entrenamiento y equipo. De igual modo, lo que los sabios iluminados sabían acerca de la verdad y del espíritu a través del esclarecedor telescopio de su intuición, solo podrá ser conocido por la gente común cuando ésta haya ampliado su visión mediante el uso de su telescópica intuición interior que se haya escondida en la profundidad de sus almas. Cristo no atravesó el sublime drama que fue su vida con el único fin de proporcionar material para los sermones de generaciones de predicadores y sus auditorios dominicales. Él vivió, murió y resucitó gloriosamente con el objeto de inspirar a otros a vivir una vida divina y a lograr en su propio ser la experiencia que tuvo de Dios y de la vida más allá de la muerte. Jesucristo fue crucificado una vez, pero sus enseñanzas son crucificadas diariamente a manos de la superstición, el dogmatismo y las interpretaciones teológicas equivocadas y cargadas de pedantería. Mi propósito al ofrecerle al mundo esta interpretación espiritual de sus palabras es mostrar cómo la conciencia crística de Jesús, libre de tal crucifixión, puede venir nuevamente, por segunda vez, a las almas de todos aquellos que hagan el esfuerzo de recibirla. Con el alborear de esta época de mayor entendimiento, sin duda ha llegado el momento de poner fin a la crucifixión de las enseñanzas crísticas impartidas por Jesús. Su pristino mensaje debe ser resucitado del sepulcro por medio de la realización del ser, la esclarecedora experiencia interior de la verdad. En estas páginas ofrezco al mundo una interpretación espiritual percibida a través de la intuición de las palabras de Jesús. Estas verdades las he recibido mediante la comunión real con la conciencia crística. Si se estudian a conciencia y se medita sobre ellas con la percepción intuitiva del alma despierta, se comprobará que son universalmente ciertas y que muestran la perfecta unidad existente entre las revelaciones de la Biblia cristiana, el Bhagavad Gita de la India y todas las demás escrituras auténticas que han desafiado el paso del tiempo. Los salvadores del mundo no vienen con el propósito de fomentar divisiones doctrinales hostiles. Sus enseñanzas no deben ser utilizadas para tal fin. Incluso referirse al Nuevo Testamento como la Biblia cristiana es en cierto modo impropio, dado que no se trata del patrimonio exclusivo de ninguna confesión religiosa en particular. La verdad se halla destinada a beneficiar y elevar a la raza humana en su conjunto. Así como la conciencia crística es universal, así también Jesucristo pertenece a todos. Si bien enfatizó el mensaje del Señor Jesús, contenido en el Nuevo Testamento, y la ciencia yógica de la unión con Dios, delineada por Bhagavan Krishna en el Bhagavad Gita, como el sumum bonum del camino a la realización de Dios. Reverenció por igual las variadas expresiones de la verdad que fluyen del Dios único a través de las escrituras de sus diversos emisarios. Todas ellas tienen un significado triple: material, mental y espiritual. Se trata de manantiales divinos de aguas vivas que pueden saciar la sed que sufre la humanidad en el ámbito del cuerpo, de la mente y del alma. Las eternas revelaciones enviadas por Dios a través de los profetas iluminados son de utilidad para los seres humanos en los tres niveles de su naturaleza. El significado material de las enseñanzas de Cristo enfatiza su valor en lo que respecta al bienestar físico y social. Las leyes eternas del correcto vivir correspondiente a los deberes personales, familiares, laborales, comunitarios, nacionales e internacionales del hombre
como miembro de la divina familia humana mundial. La interpretación mental explica cómo aplicar las enseñanzas de Cristo para mejorar la mente y el entendimiento del hombre, es decir, desarrollar sus facultades intelectuales y psicológicas, sus pensamientos y sus valores morales. Si se las interpreta en relación con el aspecto espiritual del ser humano, las enseñanzas de Jesús señalan el camino hacia el reino de Dios, la realización personal de los infinitos potenciales divinos de cada alma como hija inmortal de Dios, a través de la ferviente comunión y unión final con el Padre Celestial y Creador de todo. Si bien tanto la interpretación material como la psicológica de las Escrituras son necesarias para saber cómo comportarse correctamente y llevar una vida equilibrada y centrada en Dios, la interpretación a la que los divinos emisarios del mensaje de las Escrituras daban suprema importancia es la espiritual. Incluso el individuo que haya alcanzado los mayores logros materiales o intelectuales puede fracasar en sus intentos de conseguir el verdadero éxito en la vida. Son más bien las personas que han alcanzado el logro espiritual las que obtienen de manera científica el éxito en todos los aspectos, y ese éxito significa ser felices, estar saludables, ser inteligentes, sentirse satisfechos, ser realmente próspero y poseer, mediante la comunión con Dios, una bienaventurada sabiduría que colma todos los anhelos. La Biblia y el Bhagavad Gita son obras que responden satisfactoriamente a todas las cuestiones esenciales, ya que contienen la ciencia de la vida, los principios eternos de la verdad y la filosofía de vivir que hacen que la vida sea bella y armoniosa. La filosofía es el amor por la sabiduría. Asimismo, la religión, tal como fue enseñada por los profetas de las Escrituras, es la devoción por la verdad más elevada. La experiencia personal de la verdad es la ciencia que se encuentra en el fondo de todas las ciencias. Sin embargo, para la mayoría de las personas la religión se ha transformado en una mera cuestión de creencias. Hay quienes creen en el catolicismo, hay otros que creen en alguna doctrina protestante, mientras que algunos afirman creer que la religión judía o la hindú o la musulmana o la budista es el camino verdadero. La ciencia de la religión identifica aquellas verdades universales que son comunes a todos, la base de la religión, y enseña cómo, mediante su aplicación práctica, una persona puede edificar su vida de acuerdo con el plan divino. Las enseñanzas del Raja Yoga, la ciencia regia del alma, originaria de la India, son superiores a la ortodoxia de la religión, pues exponen en forma sistémica la práctica de métodos universalmente necesarios para el perfeccionamiento de todo individuo, sea cual sea su raza o credo. Existe una enorme diferencia entre el aspecto teórico de la religión y de la filosofía y su aplicación real. En la práctica, la filosofía puede dividirse en tres partes: la ética, la psicología y la metafísica. Tanto la Biblia cristiana como la hindú incluyen estas tres ramas. La ética, la verdad de las escrituras aplicadas a la vida material, expone la ciencia del deber humano, las leyes morales, el modo correcto de comportarse. La psicología, la verdad aplicada al bienestar mental, le enseña al ser humano la manera de analizarse a sí mismo, dado que no hay progreso espiritual posible sin la introspección y el autoestudio, mediante los cuales uno procura descubrir lo que es para poder corregirse y asimismo convertirse en aquello que debería ser. La metafísica, las verdades correspondientes a la dimensión espiritual de la vida, explica la naturaleza de Dios y la ciencia por medio de la cual es posible conocerle. Estas tres ramas tomadas en conjunto y puestas en práctica constituyen la religión. Los principios éticos y morales aconsejados en el Nuevo Testamento son idénticos a los del Gita. La psicología y la metafísica que se exponen en ambas escrituras
si se las interpreta correctamente, coinciden asimismo en todos los sentidos. La diferencia superficial consiste en que las escrituras hindús, de las cuales el Gita es su sublime resumen, fueron escritas en una época más elevada de la civilización, en el marco de un mayor entendimiento de la población en general. Aun cuando Jesús encarnaba en su propio ser la sabiduría más excelsa, él expresaba la verdad en un lenguaje simple y conciso. Las escrituras de la India, en cambio, fueron compuestas en terminología sánscrita de una profundidad y una precisión científica extraordinarias. He comparado punto por punto el mensaje esencial de la Biblia y de las escrituras hindús, y entre ellos solo he hallado una armoniosa unidad. Es a la luz de ese entendimiento como fueron escritas estas explicaciones de las palabras de Cristo. He citado a modo de ejemplo algunos versos paralelos o complementarios del Bhagavad Gita. He brindado una explicación detallada de estos versos y de la totalidad del Gita en una obra aparte, a la que invito a los lectores a remitirse con el fin de esclarecer aún más las verdades que se hallan implícitas, pero no explicadas al detalle. En las palabras de Jesús que han llegado hasta nosotros en los 4 evangelios canónicos, de hecho, si Jesús mismo hubiera escrito sus enseñanzas, éstas podrían haber quedado expresadas de manera más profunda que la utilizada en las generalidades de una conversación con sus discípulos o de un discurso ante las multitudes. Ciertamente que en el libro del Apocalipsis de San Juan, se nos guía a través de la metáfora a las profundas visiones de la ciencia del yoga, en la que Jesús inició a su avanzado discípulo Juan, y a otros, cuya conciencia se elevó a consecuencia de ello, hasta alcanzar el sublime estado de la realización del ser inherente al reino de Dios que está dentro de nosotros. Las escrituras son mudos testimonios de la verdad espiritual. Un personaje divino es en verdad una escritura viviente. Al igual que la diminuta semilla que da origen a un árbol gigantesco, las verdades de las escrituras demuestran del modo más provechoso e inspirador su poder y su capacidad de prodigiar sabiduría cuando se manifiestan en la vida de las almas que conocen a Dios. Jesús encarnaba las verdades eternas, y él lo declaró al decir de su conciencia crística: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Divino y humano a la vez, Jesús vivió entre los hijos de Dios como un hermano mayor, que es el sostén de sus hermanos menores, como el Hijo bien amado del Padre de todos, enviado a la tierra para redimir a sus hermanos y hermanas, engañados por el deseo, instándolos a volverse semejantes a Él. Según los registros de los evangelios acerca de su vida, Jesús enseñaba el sendero hacia el reino de Dios no solo por medio de preceptos, sino mediante el ejemplo. Muchos toman con escepticismo en la era moderna la veracidad de las historias bíblicas relacionadas con Jesús. Hay quienes se mofan de cualquier aptitud extraordinaria que desafíe los prejuicios habituales acerca de lo que es humanamente posible y niegan de manera categórica que el Dios hombre del que hablan los evangelios haya vivido realmente. Otros conceden cierto grado de historicidad a Jesús, pero le retratan como un simple maestro carismático que se dedicaba a dar enseñanzas morales y espirituales. Sin embargo, yo sumo humildemente mi propio testimonio a los relatos del Nuevo Testamento sobre el Cristo de Galilea. Sé, por experiencia personal, que su vida y sus milagros son reales, porque le he visto muchísimas veces y he comulgado con él, y he recibido de su persona una afirmación directa acerca de estos temas. Él ha venido a mí a menudo como el niño Jesús y como el joven Cristo. Le he visto como era antes de su crucifixión, con el rostro velado por la tristeza, y le he visto en forma gloriosa, en la que apareció después de su resurrección.
Jesús no tenía la tez clara, los ojos azules y el cabello rubio, que es la manera en que ha sido retratado en las obras de muchos pintores occidentales. Sus ojos eran de color castaño oscuro y el tono de su tez era oliváceo, debido a su herencia asiática. Su nariz estaba levemente achatada en la punta. Su bigote, barba rala y largos cabellos eran negros. Su rostro y su cuerpo estaban bellamente moldeados. De todas las imágenes que he visto de él en Occidente, la versión de Hoffman es la que más se aproxima a la representación de los rasgos exactos de Jesús encarnado. Es una suposición errónea de mentes limitadas el creer que los grandes seres como Jesús, Krishna y otras encarnaciones divinas han abandonado esta tierra porque ya no son visibles a la mirada humana. Esto no es así. Cuando un maestro liberado ha disuelto su cuerpo en el espíritu, y aún así se manifiesta en forma visible ante los devotos receptivos, como lo ha hecho Jesús a lo largo de los siglos a partir de su muerte, por ejemplo ante San Francisco, Santa Teresa y muchos otros de Oriente y Occidente. Eso significa que continúa desempeñando un papel en el destino del mundo, aun cuando los maestros hayan cumplido la función específica por la cual asumieron una encarnación física. A algunos de ellos, Dios encomienda la tarea de velar por el bienestar de la humanidad y ayudar a guiar su desarrollo. En la actualidad, Jesucristo está plenamente vivo y activo, ya sea en espíritu o asumiendo a veces una forma de carne y hueso. Se encuentra trabajando invisible a los ojos de las multitudes para ayudar a reformar el mundo, dado que su amor abarca a todos sin excepción. Jesús no se contenta tan solo con permanecer en el cielo disfrutando de su conciencia bienaventurada. Él se halla profundamente preocupado por la humanidad y desea proporcionar a sus seguidores los medios para alcanzar la divina libertad que les permite entrar en el reino infinito de Dios. Se siente desilusionado porque si bien los templos y las iglesias fundados en su nombre son numerosos y muchas veces prósperos y poderosos, ¿dónde está la comunión que él enfatizaba, el contacto verdadero con Dios? Jesús desea que se establezcan templos ante todo en las almas humanas y luego externamente en lugares físicos de adoración. Hay, en cambio, enormes e incontables edificios cuyas inmensas congregaciones reciben adoctrinamiento en el eclesianismo, pero son pocas las almas que se encuentran realmente en contacto con Cristo a través de la oración y la meditación profunda. Restablecer a Dios en el templo de las almas mediante el renacimiento de las enseñanzas originales sobre la comunión con Dios, tal como fueron expuestos por Cristo y por Krishna, es la razón de que yo fuese enviado a Occidente por Mahavatar Babaji, el eterno yogi crístico en la India moderna, cuya existencia le fue revelada al mundo en general por primera vez en 1946 en Autobiografía de un Yogi. El Mahavatar se encuentra en comunión constante con Cristo. Ambos, unidos, irradian vibraciones redentoras y han planeado la técnica espiritual de salvación para esta era. La obra de estos dos grandes e iluminados maestros, uno con cuerpo y el otro sin él, es la de inspirar a las naciones a desterrar las guerras, los odios raciales, los sectarismos religiosos y los males de materialismo. Babaji está perfectamente enterado de las tendencias de los tiempos modernos, especialmente de las influencias y complejidades de la civilización occidental, y comprende la necesidad de difundir las liberadoras técnicas del yoga tanto en Occidente como en Oriente. Fue Mahavatar Babaji quien, en consonancia con los deseos de Cristo, delegó en mí la enorme tarea de interpretar apropiadamente para el mundo el significado profundo de las palabras de Jesús. En 1894, Babaji encomendó a mi gurú Swami Sri Yukteswar escribir un estudio comparativo acerca de la armonía existente entre las escrituras cristianas
e hindús, desde el punto de vista del Sanatana Dharma de la India. La verdad eterna. Babaji le dijo además a mi gurú que yo le sería enviado con el fin de que me entrenara para la misión que habría de cumplir en Occidente, explicar en paralelo las enseñanzas del cristianismo y del yoga, tal como fueran expresadas originalmente por Jesucristo y por Bhagavan Krishna respectivamente. Durante incontables milenios, la India ha sido tierra de la luz espiritual en este mundo. Fue en la India donde se conservó la divina ciencia del alma, el yoga, la unión con Dios a través de la comunión directa y personal con Él. Por esta razón Jesús fue a la India cuando era joven y allí regresó para deliberar con Babaji acerca de la evolución espiritual del mundo. El tiempo dará testimonio de esta verdad, del hecho de que ellos han dado al mundo a través de las enseñanzas del Kriya Yoga impartidas por Self Realization Fellowship, Yogananda Santanga Society of India, las técnicas de meditación que le permiten a cada alma unirse nuevamente con Dios mediante la experiencia interior de la conciencia universal de Cristo Krishna. Pocas personas en el mundo cristiano han comprendido la promesa que hizo Jesús de enviar el Espíritu Santo después de su partida. El Espíritu Santo es el sagrado poder vibratorio, invisible de Dios que sostiene activamente el universo por la palabra Om. La vibración cósmica, el gran confortador, el salvador que libera de todo sufrimiento. Dentro de la vibración cósmica del Espíritu Santo se encuentra el Cristo omnipresente, el Hijo o conciencia de Dios inmanente en la creación. El método para establecer contacto con esta vibración cósmica o Espíritu Santo se está difundiendo por primera vez en todo el mundo a través de técnicas definidas de meditación que forman parte de la ciencia del Kriya Yoga. Mediante la bendición que proviene de la comunión con el Espíritu Santo, se expande la copa de la conciencia humana a fin de recibir el océano de la conciencia crística. El practicante avanzado de la ciencia del Kriya Yoga que experimenta de forma consciente la presencia del Espíritu Santo, el Confortador, y se funde en el Hijo, la inmanente conciencia crística, alcanza de ese modo su unidad con Dios Padre y entra al reino infinito de Dios. Así pues, Cristo vendrá por segunda vez a la conciencia de cada devoto ferviente y experimentado que domine la técnica para establecer contacto con el Espíritu Santo, que otorga un indescriptible y bienaventurado consuelo en el espíritu. Quienes tengan oídos espirituales para oír, que oigan que se está cumpliendo la promesa de Jesucristo de enviar el Espíritu Santo, el Confortador. Estas enseñanzas han sido enviadas para explicar la verdad tal como Jesús quería que fuera conocida por el mundo. No tiene el propósito de iniciar un nuevo cristianismo, sino de dar a conocer lo que Cristo realmente enseñó, cómo llegar a ser un Cristo, cómo hacer resucitar al Cristo eterno en el interior de nuestro propio ser. Para interpretar las palabras de Jesús sin dejarse llevar por el capricho, ni por el emocionalismo dogmático, ni por las relaciones teológicas, sino otorgándoles el significado que Él deseaba darles, es preciso hallarse en sintonía con Él. Se debe tener un conocimiento acerca de lo que Cristo era y es, y eso solo se puede comprender penetrándose con su estado de conciencia crística. Al identificarme con la conciencia de Jesús, pude sentir lo que Él sintió al hablar a sus discípulos y a las multitudes, como se encuentra recogido en los Evangelios. Lo que he procurado transmitir son los pensamientos y la conciencia de Jesús que subyacían a las palabras que Él pronunció. Comulgó con Cristo y le pido lo siguiente. No deseo interpretar la Biblia de acuerdo con mi propio punto de vista. ¿Podrías tú interpretarla?
entonces Él viene a mí. En sintonía con Cristo en éxtasis y en espíritu, he tomado nota de sus explicaciones con el máximo cuidado conforme llegaban a través de mí. Esas revelaciones se encuentran escritas en el presente tratado. No elaboro explicaciones, percibo. No digo lo que yo pienso, sino aquello que la realización interior me indica que exprese. Muchos de los dichos y parábolas de Jesús que sufrieron transformaciones debido a la traducción errónea a partir del arameo me resultaron incomprensibles al leerlos por primera vez. Pero cuando oré y me puse en sintonía con Jesús, recibí su significado directamente de Él. Me han sido proporcionadas revelaciones que jamás habría imaginado. Lejos estaba yo de sospechar la riqueza de la verdad que se hallaba oculta. Creo que los lectores de este libro verán aquí expuestos por primera vez esos significados que permanecieron escondidos durante 20 siglos. La interpretación de las palabras de Jesús tal como Él las expresaría en la actualidad, las verdades que Él transmitió a sus discípulos y que Él quiere que sean comprendidas por los devotos de todo el mundo y de todas las épocas. Aquellos que sean receptivos sentirán a través de la percepción directa el mensaje que Cristo les está impartiendo, porque lo único que yo he hecho es recibir sus pensamientos y su conciencia y transmitirlos exhaustivamente. El singular deseo que había en mi corazón de discernir correctamente el verdadero significado de las palabras de Cristo me fue confirmado de una manera maravillosa cierta noche, durante un periodo en el que me hallaba trabajando en estas interpretaciones. Ocurrió en la ermita de Encinitas, California. Me encontraba sentado en meditación en la penumbra de mi cuarto, orando con intensidad desde el fondo de mi alma, cuando repentinamente la oscuridad se desvaneció y una opalina luz celestial inundó la habitación. El cuarto entero se asemejaba a una llama opalescente. En esa luz apareció ante mí la radiante figura del bendito Señor Jesús. En su rostro se reflejaba la divinidad. Tenía la apariencia de un hombre joven, de unos 25 años, con barba y bigote ralos. Su larga cabellera negra, partida en medio, estaba circundada por un resplandeciente halo dorado. Sus pies no tocaban el suelo. Sus ojos eran los más bellos, los más amorosos que yo haya contemplado jamás. El universo entero brillaba en esos ojos que caminaban constantemente ante mi mirada, y comprendí intuitivamente la sabiduría que emanaba de ellos con cada divina transición de su expresión. Aquellos ojos gloriosos me hicieron sentir el poder que sustenta y dirige los incontables mundos. Mientras me miraba desde lo alto, un santo grial apareció ante su boca y bajó hasta mis labios para retornar luego a él. Al cabo de unos instantes de silenciosa comunión extática me dijo: «Bebes de la misma copa de la que yo bebo». Cuando pronunció estas palabras me incliné ante él. Al recibir el testimonio de sus bendiciones y de su presencia, sentí un inmenso gozo más allá de lo imaginable. Las palabras con las que él se expresó en esta visión son las mismas que le dijo a Tomás, las cuales yo nunca antes leí. Lo que él quiso decir con las palabras es que yo estaba bebiendo de su sabiduría mediante el santo grial de sus percepciones que él había depositado en mi conciencia y que se sentía complacido por ello. Expresó su aprobación muy tiernamente y me bendijo por escribir estas interpretaciones. Puedo decir esto sin soberbia, porque la interpretación de las palabras de Cristo que aquí se incluyen no me pertenece, sino que me ha sido confiada. Me siento feliz de que este libro esté llegando a través de mi persona, pero no soy yo su autor, sino Cristo. Solo soy el vehículo a través del cual se expone esta interpretación.
Oigo a Cristo en la tierra de mi inspiración. Mientras le contemplo, Cristo me revela toda la sabiduría eterna que deseaba transmitir por medio de sus palabras preñadas de significado. Aun cuando así me lo recomendaron en mi juventud algunos profesores británicos bien intencionados, jamás leí entonces el Nuevo Testamento, a excepción de unos pocos pasajes. Si lo hubiese hecho, la teología aprendida bajo su tutela habría cegado mi visión y predispuesto negativamente mi capacidad de percepción, y no me habría sido posible oír la voz de Cristo ni verle hablar. Ahora me regocijo y siempre anhelaré hacerlo, al oír a Cristo hablarme con palabras de vida, verdad y liberación eterna para todos. Jesús dijo: nosotros hablamos de lo que sabemos, y tengo la certeza de que a través de esta nueva interpretación la gente podrá comprender ese conocimiento verdadero, el entendimiento nacido de la sabiduría que Él quería ofrecer al mundo. Por eso, a pesar de las numerosas interpretaciones de sus palabras que otros ya han escrito, tengo la convicción de que Cristo me ha inspirado a levantar el velo de la comprensión equivocada y la interpretación incorrecta de sus enseñanzas, a fin de expresarlas nuevamente en pureza original, libres de conceptos errados, y enfatizar su aplicabilidad en la vida y condiciones de la civilización moderna que tanto han cambiado desde los tiempos de Jesús. La gente de hoy debe traspasar el oscuro cristal de la teología, el conocimiento intelectual acerca de Dios y percibir a Dios de forma directa. Esa es mi convicción al escribir el primer estudio minucioso realizado por un oriental sobre las palabras de Cristo, quien también nació en Oriente y pasó muchos años de su vida en la India. La conciencia crística universal se expresó a través de Jesús y ahora, por medio de las técnicas de meditación del Kriya Yoga que enseña Self-Realization y de otras interpretaciones de las escrituras que he recibido intuitivamente, la conciencia crística llega por segunda vez para manifestarse en la conciencia de los verdaderos buscadores de Dios. A medida que leas las páginas de la segunda venida, verás disiparse para siempre, después de un lapso de 20 siglos, la niebla de las dificultades, la comprensión equivocada y el misterio acerca de las palabras de Cristo. Tantos grupos, tantas confesiones, tantas creencias, tantas persecuciones, tantos conflictos y revueltas han tenido su origen en las interpretaciones erradas. Ahora, Cristo revela el mensaje exacto que contienen las sencillas palabras con las que se dirigió a un pueblo de la antigüedad en una época menos avanzada de la civilización. Lee, comprende y siente que Cristo te está hablando a través de esta Biblia de la segunda venida y te insta a hallar la redención mediante la experiencia de la verdadera segunda venida, la resurrección en tu interior de la infinita conciencia crística. Gracias por escuchar.